Listo, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a dar inicio a la clase. Esta es la semana 4 y vamos a ver dentro del módulo 1, que es gestión sanitaria básica para el programa de formación técnica control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla antes de iniciar? ¿Sí lo están viendo? Estoy escuchando. Voy a compartir nuevamente. Y lo que me confirman es si pueden con una manito, cuando puedan ver la pantalla. Ahora sí, ahora yo también los escucho, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. Recordemos que esta es la semana 4 y el módulo es gestión sanitaria básica, como lo mencioné anteriormente. Sin más preámbulo, voy a dar inicio. Recordemos lo que vimos la semana anterior, que fue el tema de productividad, vimos también la filosofía de las 5 S y la implementación de un programa de 5 S. Lo que vamos a ver esta semana corresponde al tema de salud ocupacional y para ello vamos a ver diferentes conceptos claves relacionados a salud ocupacional y entre esos conceptos, algunos generales y valiosos también son el riesgo, el EPP, que es equipo de protección personal, y un tema relacionado con el fuego, que es relacionado, por supuesto, con la salud ocupacional. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a una ausencia de riesgo. Incluso algunas personas también, esto va a depender del área donde estemos utilizando este término, que es seguridad. También lo podemos ver como una confianza en algo o en alguien, pero en temas generales es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Estos son uno de los 9 conceptos generales que vamos a ver primero antes de la salud ocupacional. Y también dentro de esos conceptos claves tenemos la higiene del trabajo, que es un conjunto de normas y procedimientos que son para la protección de la integridad física y mental del trabajador y lo ayuda a no presentar riesgos de salud que son propios de sus tareas o cargo en su ambiente laboral. Luego también otro concepto clave es la salud, que es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y esto no se refiere solamente a la ausencia de daño o enfermedad, sino ese bienestar integral. Y la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, lo plantea como una salud, como un derecho, que esto es a nivel mundial, ¿verdad? Es un derecho para todos. Ahora, cuando hablamos de trabajo, nos referimos a una actividad básica y exclusiva del ser humano, eh, por el cual, por este, se establecen relaciones con la naturaleza, por este trabajo, y que también la con la naturaleza la transforma. Y por medio del trabajo también el ser humano experimenta transformaciones. No solo que él transforma su entorno y su naturaleza, sino que también él experimenta transformaciones. Aquí hay una frase de Betancourt que lo que indica es que el trabajo es una esencia, es en esencia la unidad del ser humano con la naturaleza, con base en una recíproca transformación. En el trabajo el ser humano se naturaliza y la naturaleza se humaniza. Esa es una frase de este autor. Ahora bien, hay una relación entre la salud y el trabajo y esta relación tiene varios elementos que son
estos tres, por eso vemos un triángulo que es como una triada, sería el agente, el huésped y el ambiente. Y los vamos a ver a continuación cada uno. Cuando hablamos de agente, nos referimos a elementos que son capaces de ocasionar daños ocupacionales. Y entre esos agentes que pueden ocasionar daños tenemos físicos, tenemos biológicos, tenemos químicos, psicosociales, tenemos mecánicos y también de superficie. Y algunos ejemplos de cada uno. Físicos, podemos tener un daño ocupacional por una temperatura, humedad, radiación, ruido. Biológicos son agentes que nos dan alguna patología como virus, bacterias, hongos. Los químicos pueden ser polvos, nieblas. Los psicosociales, que cuando hablamos de psicosocial nos referimos a una interacción entre los aspectos psicológicos y, y sociales de una persona, y eso tiene que ver con la mente, las emociones y el entorno social de las personas. Y estos daños ocupacionales por esta parte psicosocial pueden ser inadaptaciones al trabajo, alguna deshumanización del trabajo, inestabilidad, salario inadecuado. Entonces la persona se siente mal, se siente molesta en su entorno laboral. Cuando hablamos de daños ocupacionales por un agente mecánico, nos referimos, o algunos ejemplos son las partes móviles de las máquinas, engranajes, bandas transportadoras que pueden ocasionar estos daños. Y con superficies, algunos agentes son almacenamiento del material, la limpieza, herramientas manuales. Ahora, cuando hablamos de huésped, nos referimos a la persona que se desenvuelve en el ambiente laboral y que va a ser la que va a recibir la acción del agente, o es decir, el elemento que provoca el daño ocupacional. Y por último, el ambiente, que ya serían los tres que mencionamos, es donde se relaciona el huésped con el agente, ¿verdad? Es el ambiente laboral, el entorno laboral, y que tiene condiciones físicas, materiales y psicosociales. Ahora sí ya pasamos a otro concepto, que sería el accidente y el incidente. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Cuando hablamos de accidente, nos referimos a un suceso que no es planeado, que no es deseado y que provoca un daño, ya sea una lesión, incluso puede provocar una enfermedad o incluso en ciertas ocasiones la muerte. Esto puede pasarle a una persona, ¿verdad? O puede pasarle a un objeto. Cuando es un objeto, puede ser un ejemplo sería nada más que el accidente le pasó a un vaso y este vaso se quebró, entonces le pasó un daño a un objeto. Ahora, cuando hablamos de incidente, nos referimos a un acontecimiento, un suceso también, que es repentino, que también puede ser no deseado y que se da en el ambiente laboral y puede representar un peligro potencial, que también puede derivar en un accidente laboral. Entonces, si lo escuchan, se escucha se escucha muy similar, pero en términos más sencillos, para que no nos enredemos, podemos decir que el accidente entonces provoca daño, mientras que el incidente todavía no ha provocado daño o no provoca daño, pero podría ocasionar un daño adelante. Entonces, la última parte que menciona de la presentación, que menciona el incidente, nos dice que es una oportunidad el incidente para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. Entonces, para verlo de forma ejemplificada, podemos decir que tenemos un objeto en un segundo piso que se cayó al primer piso, y el primer piso podemos decir que es la planta donde laboramos. Ese objeto cayó y cayó al piso y no pasó nada. Entonces ese es el incidente, algo que pasó de forma repentina y que pudo provocar un accidente o alguna lesión, pero no provocó nada.
¿verdad? Nada más fue un suceso repentino. Y si hablamos de accidente, entonces podemos decir que ese objeto que cayó del segundo piso le cayó lastimosamente en la cabeza a una persona y le provocó una herida. Podemos, digamos que superficial para que no suene muy catastrófico, pero ese sería el accidente porque sí está provocando un daño en una persona. ¿Sí nos queda claro? ¿Tenemos alguna duda? Si no, vamos a continuar. Cuando hablamos de costos de accidentes, tenemos muchos, tenemos varios, que se dividen en dos. Tenemos directos y tenemos indirectos. Cuando nos referimos a directos, hablamos de salarios, hablamos de gastos médicos, porque tengo que ir al médico para que me vea el corte que me hice con el objeto, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior. Nos referimos también a paros de labores porque tenemos que atender a la persona, porque hay sangre y entonces tenemos que limpiar y tenemos que evitar que se contamine la producción con ese agente, en ese caso que sería la sangre. Tenemos también otro costo como de materiales y también de atención especializada. Y cuando hablamos de indirectos podemos hablar del tiempo en familia, de demandas a la empresa por ese accidente, tenemos costos de producción, comerciales y también daño de imagen de la empresa. Ahora bien, hablando del tema principal, que es la salud ocupacional, esta se refiere a un conjunto de disciplinas técnicas y medidas que tienen el objetivo de alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. También es un conjunto de programas, actividades y medidas que buscan dar una conciencia o concientizar y motivar a las empresas y a los trabajadores a crear condiciones que aseguren que el trabajo se desarrolla en condiciones seguras para los trabajadores. Y su finalidad o su objetivo es buscar y eliminar las condiciones que generan los riesgos, ¿verdad? Que pueden provocar esas lesiones a las personas. Y en este campo, en el campo de la salud ocupacional, existen muchas disciplinas que intervienen para tener un ambiente de, adecuado de la salud ocupacional, que vamos a ver adelante en este diagrama. Algunas disciplinas son la sociología industrial, tenemos también la toxicología, que es todo lo referentes a agentes tóxicos. Tenemos también la ergonomía, que es la ciencia que estudia la interacción entre las personas y su entorno, que buscan que los sistemas estén diseñados eh, de forma que se adapten a las personas. Tenemos la igneología, esta tal vez no es tan, no se escucha tanto, pero cuando hablamos de igneología nos referimos a la ciencia que estudia los cuerpos en proceso de combustión y específicamente el fuego. Todos los factores que afectan el fuego, los mecanismos que lo propagan, los métodos de prevención, entre otros. También otra disciplina que tiene que ver con la salud ocupacional es la medicina del trabajo. Tenemos también la higiene ocupacional y la seguridad ocupacional. Todas estas son parte de la salud ocupacional. Ahora, para la salud ocupacional tenemos que ver todas las condiciones y el ambiente del trabajo para evitar precisamente cualquier riesgo de alguna de alguna lesión o de algún accidente. Tenemos que ver desde el diseño, desde la construcción de las instalaciones y ahí cualquier problema que tenga que ver con iluminación, con ruidos molestos, ventilación, también con temas de equipos que no estén defectuosos. Tenemos que estar seguros que hayan equipos de seguridad y todo eso tenemos que ver y revisar para detectarlos y corregirlos.
Ahora bien, tenemos algunos procesos y condiciones que pueden generar daños ocupacionales y esto va a depender propiamente del perfil de la labor que estamos realizando y va a tener que ver con la naturaleza del proceso, también como las herramientas y la maquinaria que se emplean en nuestra labor, en la labor que se está realizando y del proceso que se trabaje, ¿verdad? Va a tener sus propios riesgos. ¿Cuáles son algunos daños ocupacionales que se pueden dar? Tenemos accidentes del trabajo. Recordemos cuáles eran los accidentes. Cuando hablábamos de accidente era una situación que provoca un daño. Y en este caso, cuando hablamos de accidente de trabajo, es una situación que provoca un daño en el ambiente laboral. Una enfermedad del trabajo nos referimos a un estado patológico que resulta en una acción continuada o una lesión a largo plazo y que su origen o su motivo se deba al propio trabajo o al ambiente del trabajo o a algunas condiciones dentro del ambiente laboral. La fatiga laboral, que también es un daño ocupacional, en esta parte, en este concepto, nos referimos a la alteración psicosomática que se da por la falta de adaptación de los medios y elementos del trabajo de la persona en ese ambiente laboral. La insatisfacción es una alteración psíquica producida a causa de las condiciones del trabajo cuando no se adapta las características de la persona eh, o no están adaptadas a las características de la persona. Y el envejecimiento prematuro se puede dar cuando hay una alteración temprana de las condiciones psicológicas, físicas y sociales de una persona que trabaja y esto por su ambiente laboral. Eh, una, un ejemplo de envejecimiento prematuro se puede dar cuando tenemos un horario rotativo o incluso un horario en la parte nocturna que algunas personas no pueden mantener. Algunas personas simplemente la fatiga es demasiada que el hecho de no dormir en las horas nocturnas, que podríamos decir normales, puede ocasionarles este envejecimiento prematuro. Y esas condiciones pueden darse como cansancio, fatiga, no poder dormir bien, entre otras cosas. Ahora bien, ya revisamos cuál era la diferencia entre accidente e incidente. Vamos a ver si están despiertos. Voy a preguntarle a alguien antes de pasar a la diferencia entre accidente y enfermedad. Sarita, ¿usted me puede decir la diferencia entre accidente e incidente? Sí, 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 lo podemos ver de esa forma. Recordemos que el accidente es que provoca daño y el incidente es que todavía no ha provocado daño, pero podría ocasionarlo más adelante. Entonces sí, muy bien. Muchas gracias, Sarita. Ahora, ya que conocemos cuál es la definición de accidente, que puede causar una lesión corporal y que también es una causa repentina, su causa repentina y violenta, podemos ver la diferencia de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, ya eso se refiere a un estado patológico, físico, mental. Y ya no es repentino, podría ser violento, pero tal vez no nos demos cuenta. Pero enfermedad es una causa lenta, es repetitiva, es por un largo tiempo. Entonces, una enfermedad puede ser que tengo un dolor en la mano y en realidad es algo que me tengo que ver con un fisioterapeuta porque ya es una lesión grave, que solo tengo tal vez algún dolor que tengo hoy, que tuve ayer, que tuve antier,
ya tengo una molestia, entonces se vuelve una enfermedad. Y ahora tenemos una teoría de la causalidad. Esta es una teoría que nos indica que todo efecto o evento siempre tiene una causa. Los accidentes y enfermedades no son de ningún modo casuales, ni motivo de la fatalidad o al azar, y se pueden producir por muchas y diversas causas. Y para su comprensión se pueden clasificar en estas dos grandes tópicos, que serían condiciones físicas inseguras, se puede causar por estas dos, y también los accidentes se pueden causar y las enfermedades laborales se pueden causar por acciones personales inseguras. Si nos referimos a condiciones físicas inseguras, hablamos de circunstancias físicas que pueden causar lesiones o alteraciones a la salud. Y en el ejemplo tenemos un, un circuito que no está bien hecho, y que entonces lo vemos todo desordenado. Eso puede causar algún accidente eléctrico, ¿verdad? E incluso fuego. Y acciones personales inseguras son conductas que pueden generar accidentes o cualquier daño ocupacional. Entonces, en el ejemplo, en la imagen que vemos acá, vemos a una persona que eh, tiene en pila unas cajas y que no está llevando de forma correcta. Son demasiadas cajas, una encima de otra, y entonces ya están a punto de caerse y provocar un accidente. Les puede caer encima a la persona. Ahora bien, tenemos otra diferencia y otros conceptos que son el peligro versus el riesgo. El peligro es una fuente, situación o acto que puede ocasionar daños, mientras que el riesgo es una probabilidad de que el peligro se materialice y ocasione daños. Entonces, un ejemplo que pueden ver en la imagen es: el peligro es un piso resbaloso, mientras que el riesgo es la caída, el riesgo de caída al mismo nivel. Ahora lo vamos a ver más detenidamente. El peligro se puede dar cuando un riesgo pasa a ser una condición o acto capaz de provocar daños a las personas. Y no solo a las personas, también se puede dar a una propiedad o a un proceso o incluso a un objeto. Y es un hecho comprobado que puede ocasionar un daño a algo o a alguien. Es decir, no puedo decir yo que un vaso es un peligro si yo no he comprobado que ese vaso eh, me puede causar algún daño, ¿verdad? Me puede cortar o me puede caer encima y me puede ocasionar un accidente o una lesión. Y algunos ejemplos de elementos que pueden ser peligrosos son usar los equipos de manera incorrecta, el almacenamiento de manera incorrecta, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, es decir, no tener dispositivos de seguridad a la mano y no usarlos, levantar objetos en forma incorrecta, no respetar las señalizaciones, el trabajo bajo la influencia del alcohol y drogas, y también falta de preparación y o asesoramiento. Puede ser un ejemplo de peligro. Ahora bien, el riesgo, como estaba en la imagen anterior, es la probabilidad de que el peligro se materialice en pérdida. Y en pérdida puede ser en las personas, aunque haya un hecho lamentable que una persona fallezca. Puede ser una pérdida también en la propiedad y también en procesos productivos que sean más lentos o que tengamos que detenernos un proceso por el riesgo que tuvimos. Y aquí vemos algunos
ejemplos de riesgos que uno de los más notables puede ser la deficiencia visual y la fatiga, pero también tenemos factores físicos inapropiados, falta de experiencias, especificaciones inadecuadas, inspección, control deficiente y manejo inadecuado de materiales. Ahora bien, ¿cuáles son reglas básicas de seguridad para evitar riesgos? Podemos cuidar nuestras manos con máquinas que estén en movimiento, estar claros de cuáles son los equipos que debemos utilizar y cómo utilizar ese equipo para evitar cualquier riesgo. También concentrarse en su trabajo y evitar distraer a los compañeros. No operar con equipos que no se conozcan. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, que es un tema fundamental que vimos en la clase pasada y en la antepasada también. Si se tiene alguna duda en cualquier actividad del trabajo, consultar al jefe inmediato. Y si tenemos equipo de protección personal o equipo que sea el que utilizamos para nuestro nuestra labor, nuestro trabajo, y que no esté funcionando, entonces avisar también inmediatamente al jefe inmediato para que sea reemplazado. Que aquí tenemos una imagen que nos indica cuál es una condición insegura, cuál es un acto inseguro, cuál es el incidente y cuál es el accidente. Ya vimos el incidente y el accidente, ¿verdad? Ahora, una condición insegura es una condición que puede provocar el incidente o el accidente. Hay una falla, hay algo que está mal colocado, que se puede reventar. En este caso específico del ejemplo es un equipo que tiene una caja y ese equipo que sostiene la caja está a punto de reventarse. El acto inseguro es que a pesar de que sabemos que existe esa condición insegura, estamos por debajo de la caja, en el caso de las dos personas. La caja en cualquier momento se puede reventar o el aparato que la sostiene y hay personas que están pasando por debajo de ella. El incidente es que la caja pesada se cayó de manera repentina, no le cayó encima de las personas y el accidente es que le cayó lastimosamente a las personas, ¿verdad? Entonces ya causó una lesión a esas dos personas que iban caminando. Se ve un poco trágico, pareciera que incluso fue bastante grave, pero en el caso específico es que ocasione cualquier lesión a las personas. Ahora tenemos una clasificación y control de riesgos, que son los riesgos se pueden clasificar en físicos, en químicos, en biológicos, en mecánicos. Tenemos eléctricos, fisiológicos y también sociales y los vamos a ver uno a uno. Los riesgos físicos pueden ser el ruido, la iluminación y térmicas. Cuando hablamos de químicos, se llaman a riesgos químicos a los agentes o contaminantes químicos, que son sustancias que se derivan del trabajo o que resultan de una actividad determinada y que pueden contaminar a las personas y el ambiente en general. Entonces, entre los ejemplos tenemos los polvos, tenemos neblinas, tenemos humos. Cuando hablamos de neblinas son líquidos que son atomizados o rociados. El humo son pequeñas partículas producidas por la evaporización. Tenemos gases y tenemos también vapores. Los biológicos son contaminantes biológicos, son organismos que tienen un determinado ciclo de vida y procesos de crecimiento y reproducción propios. Y estos organismos cuando ingresan en el cuerpo humano pueden dar enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces, algunos ejemplos de contaminantes biológicos son las bacterias, los protozoos, los virus, los hongos y también los gusanos parásitos.
Los mecánicos son los peligros eh, que son un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas. Y no solo elementos de máquinas, sino también de herramientas, de piezas que se trabajen, de materiales proyectados, sólidos o fluidos. Entonces, algunos riesgos de la parte mecánica, como lo pueden ver en la imagen, son riesgos de atrapamiento, riesgos de aplastamiento, deshillazamiento, riesgos por sólidos, como pueden ver ahí, que es que yo toque agentes punzocortantes y también riesgos por líquidos. Y los riesgos por eh, la parte eléctrica son cuando tenemos lesiones que son originados por electricidad, que principalmente es por cantidad de corriente que circula en nuestro cuerpo y se da por un choque eléctrico. Y esto va a determinarse por, o la cantidad de corriente que pase va a determinar la lesión o la gravedad de la lesión que yo tenga, que va a ser esa descarga. Y el riesgo de la parte fisiológica son los involucrados con la parte ergonómica también, y son aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo o los elementos de trabajo a la fisionomía humana, ¿verdad? Entonces en los ejemplos vemos que vamos a tomar el ejemplo de un escritorio, y ese escritorio yo tengo que estar todo el día con mi computadora. Entonces el mouse que utilizo me ocasiona que me duela la mano, o estar viendo yo todo el día la computadora me ocasiona que tenga el cuello de una cierta forma, entonces me duele todo el día el cuello o me duele todo el día la espalda. Porque la silla también es muy pequeña o la mesa es muy pequeña, ¿verdad? Todo eso son riesgos que me pueden dar de lesiones por la parte de los agentes fisiológicos o el tópico fisiológico. Y los sociales van a depender de de las condiciones del entorno que rodea al individuo, que pueden ser, como lo vimos anteriormente, toda la parte de que soy insatisfecho, que tengo fatiga, que no me siento bien anímicamente, etc. Como lo vimos en la lección pasada, eh, también para la parte de la salud ocupacional, la alta gerencia debe estar comprometida con un sistema de gestión adecuado, eh, y que donde se definan una política de seguridad y salud en el trabajo y que esté relacionada con los riesgos laborales. Y aquí se van a definir todos los principios, las reglas, las creencias para una gestión de las organizaciones, y esto constituye la fisiología institucional en la materia, o sea, en la parte de salud ocupacional. Es decir, en palabras cortas, una gestión adecuada de la salud ocupacional que me evite riesgos eh, y accidentes en la salud de las personas. Ahora bien, ¿cuáles son algunas formas de evitar estos riesgos, estas lesiones, estas enfermedades en la parte de salud ocupacional? Una de las primeras cosas son la señalización y la rotulación. Entonces, existe una norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología, y en esta se establecen los colores convencionales para identificar cada tipo de riesgo, los físicos, también por objetos, algunas tuberías que ofrezcan peligros en todas las actividades laborales. Entonces ya sabemos que para cada tipo de riesgo va a existir un color.
y entonces esto nos ayuda a tenerlo más claro y más fácil de localizar. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos que se clasifican estas señales por visuales u ópticas. También tenemos auditivas y sonoras, tenemos olfativas, tenemos gustativas y tenemos táctiles. Y aquí tenemos un ejemplo de cuáles podrían ser algunas señales visuales u ópticas, donde hablamos de la parte de los colores que mencionamos anteriormente. El color, el rojo, significa par o prohibición de equipos contra incendios y alarmas también. Y algunos ejemplos son pare, tenemos el botiquín, tenemos el extintor. El color azul es acción de mano. Entonces, en los ejemplos tenemos todo lo que es el EPP, que es el equipo de protección personal. El amarillo es la precaución, riesgo de peligro también. Y ahí es donde se tienen todas las señalizaciones de electricidad, de fuego, de tóxico, de muerte o peligro. Y la parte verde o el color verde indica una condición de seguridad. Entonces, tenemos las escaleras, que significa que aquí hay una salida, o tenemos una señalización de hacia un lado o hacia el otro. Nuevamente, retomando y enfatizando en el orden y en la limpieza, recordemos que la limpieza desempeña un papel importantísimo en la prevención de accidentes. Habíamos visto en la clase tras anterior que habían estadísticas bastante buenas en la parte económica, pero también existen estadísticas en la parte de accidentes. Entonces, más de un 20% de los accidentes son producidos por falta de orden y de limpieza. Entonces significa que solo con la limpieza y el orden podríamos prevenir ese 20% de los accidentes. Y los más comunes, fáciles de ver, son ocasionados principalmente por ese desorden o falta de limpieza, como las caídas, choques, contacto con objetos punzocortantes, porque tal vez no estaban guardados adecuadamente. Y los principales beneficios del orden y la limpieza, recordemos nuevamente, que se reducen los costos de operación, que aumenta la productividad, ya sabemos que es productividad, que mejora el control de la producción, que conserva materiales y recursos y también ahorra tiempo. Y estas claves ya las vimos también, las vamos a repasar rápidamente porque esto lo vimos en las clases anteriores. Son primero ordenar los procesos, las operaciones y los equipos, luego definir el lugar de cada objeto, después mantener cada objeto en su lugar y regresar a él cuando se desocupe. Luego sería la supresión de todo lo inservible o la eliminación o mantener un sistema donde si no sirve regalarlo o dárselo o donarlo a alguien que sí lo utilice. Y luego una constante limpieza de todas las superficies, edificios, etc. Pasando ahora bien con los equipos de protección personal, que son por sus siglas EPP, nos referimos a conjunto de equipos, a todos los equipos destinados a dar garantías a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Entonces, nos da protección, nos reduce ese grado de exposición, pero no significa que no nos va a dar ese riesgo o ese peligro, no vamos a estar expuestos a ese riesgo, ese peligro, ¿verdad? Pero sí lo va a proteger del ambiente y ese grado de exposición lo va a hacer menor.
Entonces, aquí tenemos unas tablas donde hablamos de la determinación del equipo de protección personal. ¿Cuál es la anatomía o dónde se utiliza, en qué parte del cuerpo? ¿Cuáles son ejemplos de equipos de protección personal y cuáles estarían siendo los riesgos del trabajador? Entonces, voy a mencionarles algunos ejemplos y ustedes lo pueden ver ya con detenimiento, cada uno de ellos. El primero, que es relacionado a la cabeza, algunos, algunos equipos de protección personal para la cabeza son el casco, tenemos también capuchas para la cabeza y el riesgo que puede eliminar es ser golpeado por algo en la cabeza. También el riesgo de una descarga eléctrica, porque hay cascos dieléctricos que me evitan o me protegen de la parte de descargas eléctricas. Y algunas temperaturas bajas o exposición a partículas también me ayudan si utilizo un casco o una capucha en este caso. Los ojos y cara, algunos equipos de protección personal o EPP son anteojos de protección, tenemos Google, tenemos pantalla facial, careta para soldador, gafas para soldador. También esto nos puede ayudar con el tema de partículas o líquidos en la parte de los ojos, que no entren en contacto con los ojos ni con la cara en general. También nos evitan o nos disminuyen el riesgo de exposición a vapores por humos, entre otros. Cuando hablamos de oídos, equipos de protección personal son tapones auditivos, conchas acústicas y tenemos que nos ayudan contra el riesgo de ruido, los tapones. En la parte del aparato respiratorio, algunos ejemplos de equipos de protección personal es el respirador contra partículas, tenemos también respirador contra gases y vapores, mascarillas desechables, equipos de respiración autónomo. Y esto nos pueden ayudar a protegernos contra polvos o partículas, contra gases y vapores, también protección contra polvos, poquitos de partículas más grandes. Pasando con las extremidades, los equipos que nos pueden proteger estas partes del cuerpo son guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos, guantes contra temperaturas extremas, guantes y mangas, ¿verdad? Esto va a depender del trabajo que yo vaya a elaborar. Entonces ahí van a hacer cada equipo de protección personal. El tronco, ejemplos tenemos el mandril contra altas temperaturas, el mandil contra sustancias químicas, el overall también de forma general me ayuda en todo el cuerpo, me lo protege. Tenemos bata que también me protege y también ayuda a evitar particulados en un ambiente cuarto limpio. Y también tenemos ropa contra sustancias peligrosas. En las extremidades inferiores tenemos el calzado ocupacional, calzado contra impactos, calzado conductivo, dieléctrico, contra sustancias químicas, potainas y botas impermeables para protegerme de la parte del agua, humedad, etc. Y algunos otros ejemplos de equipo de protección personal son equipos de protección contra caídas de altura. En estos casos podemos ver arnés, algunas cables, etcétera, que mantienen a las personas amarradas para evitar que se caigan y que se puedan también mover libremente en su trabajo, si es en una parte alta. Y también equipos, que lo vamos a ver más adelante ya detenidamente. Y también tenemos equipos para brigadistas contra incendios, que ayudan a proteger contra altas temperaturas y fuegos. Y un aspecto indispensable que debe tener un equipo de protección personal para adquirirlo es una certificación de aprobación. Todos los equipos de protección personal deben estar grabados
con el nombre del fabricante y el número del CA, o bien esto se refiere a la normativa con la que cumplen. Y los aspectos que deben tener un equipo de protección personal es que sean cómodos, que sean estéticos en su mayoría de veces y también que generen confianza. Es decir, que yo no me voy a poner un casco que se vaya a romper de la nada o un casco que no esté bien adaptado a mi cabeza y todos son así, y entonces se les cae a la mayoría de personas. Entonces no me va a servir de nada. Y tenemos algunas empresas que comercializan equipo de protección personal en el país. Esos son algunos ejemplos. No los voy a mencionar tan a detalle porque hay muchos otros. Nada más tenemos que confirmar que tengan lo que vimos anteriormente, que estén, tengan un certificado de aprobación, que tengan el nombre del fabricante y la normativa que cumple. Recordemos, ¿verdad? Y estos son algunos ejemplos. Y estos equipos de protección personal se clasifican dependiendo de su uso, ¿verdad? Tenemos para protección de cabeza, para protección contra caídas, protección para los pies, tenemos protección para los oídos, para la vista, para el sistema respiratorio y para las manos. Y vamos a mencionarlos aquí. Para la cabeza es obligatorio el uso de cascos con barbiquejo u otro sistema de fijación. Cuando nos referimos a barbiquejo, que es una palabra tal vez no tan conocida, es que es simplemente una cinta o una correa que va en la parte de la barbilla, como lo pueden ver en la mayoría de- de las imágenes, de los cascos de las imágenes. El blanco se ve mejor, tiene una cinta abajo y esto es para mantener contra la barbilla y que esté bien sujeto y que no se vaya a caer. Y lo que me evita el casco es golpes contra objetos o objetos que caen, contacto con fuente eléctrica, química y física y caídas de forma general. Si yo caigo y pongo y pego la cabeza, si tengo el casco me va a proteger de esa caída. Entonces, el principal objetivo del casco es proteger la cabeza contra peligros y golpes mecánicos. Y estos peligros pueden ser de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. Todo esto me va a proteger el casco y mi cabeza en este caso. Ahora, para las caídas tenemos también equipos de protección personal. Anteriormente se mencionaron algunos ejemplos, entonces aquí se los voy a citar. Tenemos el cinturón de seguridad, que estos serían para alturas de iguales o superiores a 1.8 metros de altura. Entonces, esos cinturón de seguridad debemos utilizarlo de forma obligatoria dependiendo de el tipo de labor que yo estoy realizando. También tenemos arneses, tenemos líneas retractables que cuando hablamos de estas líneas retractables son sistemas que me permiten moverme de forma adecuada y que están conectados por medio de un anclaje. También se tienen, o más bien estos cables de seguridad siempre tienen que tener como complemento barandas, andamios o también escaleras, ¿verdad? Esto para de forma conjunta evitar cualquier riesgo de caída. Y también existe un cinturón liniero que no se aceptan. Tenemos que tener claro que no se aceptan o solo se aceptan en situaciones de posicionamiento y no se utilizan como sustitución del arnés de cuerpo completo, porque el arnés de cuerpo completo es totalmente más seguro, me cubre todo el cuerpo, mientras que el cinturón liniero, dependiendo de la posición como esté, puede que yo, a veces están solamente como en la parte de la cadera, entonces dependiendo de cómo yo esté, puede que haga una posición distinta y los pies se me vayan para arriba, entonces en la parte del pecho, la cabeza y todo quede de cabeza. Eso ha pasado en ciertas ocasiones. Entonces, lo importante es
Si yo estoy de forma segura, si estoy dependiendo del movimiento que tenga que realizar en mi labor, en mi trabajo, solamente se utiliza para situaciones donde yo estoy bien claro de mi posición en el suelo y no debería sustituirse por ese arnés, ¿verdad? Siempre es más importante o mejor utilizar el arnés. Y este es el ejemplo del arnés de cuerpo completo. Ustedes ven que cuando hay personas que están arreglando la parte eléctrica cercanos a nuestras casas, siempre tienen un arnés completo, que se ve como lo ven en las imágenes. Y esos arnés se utilizan principalmente para actividades también de ascenso. Y esta es la forma como se deben colocar. Y lo que tiene el anillo D que se pone en la parte de la espalda. También tienen bandas bicolor que permiten mayor identificación, saber para qué lado van y qué posición deben colocarse. También tienen una correa subvélpica, es para la parte pélvica. Y en este caso, no todos son de ese color, pero la mayoría sí, que son amarillos y tienen una sección azul. O son amarillos, tienen una sección de otro color, solo es para identificar. También se tienen algunos con ajustes en la parte del pecho, la cintura, el tórax y el pelvis. La mayoría sí son así, que vienen una cinta en la parte de las piernas, viene una cinta en la parte para ajustarse adecuadamente en la parte del pecho. Y tienen hebillas para poder sujetarla a la persona, a la condición y la fisionomía de la persona. Y sí, están fabricados de poliéster y de 1 3/4 de ancho. Esto sí es como regla básica según el código SS 10AC para que sea un arnés seguro para su uso. El equipo de protección personal para los pies va a depender del trabajo que yo vaya a realizar. Entonces, si tengo algún riesgo mecánico de sufrir alguna lesión por la parte mecánica, entonces hay zapatos específicos para eso, biológicos también, usualmente serían, casos biológicos son botas, y químicos y eléctricos también tenemos botas específicas, o también algunos con punta de acero para evitar que se me caiga un objeto pesado para que no me dañe el pie o los dedos, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de trabajo existe un calzado específico que me evita el riesgo de ese trabajo que se esté realizando. Esos zapatos blindados son los que tienen puntera y plantilla de seguridad y son los que están destinados a ser usados en tareas que requieren protección contra riesgos mecánicos, de caída de elementos pesados, como lo que les mencioné anteriormente. Le llamamos blindados, pero también otros nada más le dicen zapatos de seguridad y son que tienen esa parte fuerte en la parte frontal y son bastante, no necesariamente son pesados, pero sí son muy, bueno, protegen de forma adecuada el pie. Los dieléctricos son los que están diseñados para aislar el paso de la corriente eléctrica cuando se trabaja eh, con corrientes, con cables eléctricos, entre otras. Y también eso no solo me evita el paso de la corriente y por ende alguna quemadura, etcétera, alguna descarga, sino que también minimiza el riesgo de majonazo, porque también cuentan con puntera de fibra. Entonces hace las dos cosas, me ayuda a aislar el paso de la corriente eléctrica y evitar alguna lesión eléctrica en el cuerpo y también protege si tengo algún majonazo, evitar ese golpe.
Ahora pasando con los equipos de protección personal auditivos, cuando tenemos ruidos superiores a 85 decibeles, es obligatorio utilizar. Y adicional, las áreas donde excedan estos límites deben estar también rotuladas. Y los equipos de protección deben estar a la vista para las personas que lleguen a esos lugares, utilizarlos de una vez. Y algunos ejemplos de estos equipos son las orejeras, que las vemos en los ejemplos. Acá tenemos tapones, que son los más pequeñitos. Y también hay algunos otros dispositivos que son similares y tienen la misma función, que es proteger contra el ruido excesivo. Estas son las orejeras, son las que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas, que generalmente están rellenas de espuma plástica o también incluso de líquido. De líquido no he visto, pero sí existen y algunos son más cómodos por este líquido. Y los casquetes se forran normalmente con un material que absorbe el sonido. Y están unidos por una banda de presión. Puede ser de diferentes materiales, pero principalmente es metal o plástico. Los tapones auditivos son ya no que protegen toda la hoja o la oreja, o se colocan en la oreja de forma así general, en la parte externa, sino que van en el canal auditivo o en la cavidad de la oreja. Y lo que hacen es bloquear el sonido en su entrada de una vez. Y algunos tienen un cordón, otros son solitos, pero tienen la misma finalidad. Ahora pasando a equipo de protección personal facial, tenemos riesgos de lesiones en ojos o cara que se dan o se pueden dar por partículas proyectadas, por radiaciones y fuentes químicas e incluso algunas por calor, por ejemplo, cuando se solda. Y algunos ejemplos que se tienen son lentes panorámicos, anteojos de seguridad que evitan o son resistentes a impactos, a la abrasión. Algunos que son utilizados para cuando se trabaja con máquinas que levantan virutas, en la parte de metalmecánica, por ejemplo. También se utilizan algunos anteojos de seguridad cuando se realizan trabajos con proyectores abrasivos granulosos o líquidos. Y también incluso cuando se utilizan productos ácidos y alcalinos. También desinfectantes, detergentes, corrosivos, todo eso requiere la utilización de agentes de anteojos de seguridad. Y las características de un anteojo de seguridad adecuado, correcto para la protección de las personas, de los ojos de los trabajadores estos tienen que tener 100% de policarbonato, deben ser 100% de policarbonato, que su espesor sea de mínimo 3 milímetros, que sean antineblina, que sean anti rayaduras y que sean antiestáticos también. Luego, pasando a los equipos de protección personal para el sistema respiratorio, estos se utilizan cuando el ambiente laboral tiene presencia de polvo, incluso cuando se trabaja con agentes diluyentes o aditivos, también con otros elementos. Y algunos ejemplos son mascarillas con filtro de cartucho químico, también que tengan filtros para polvos o algún sistema similar, ¿verdad? Estos son los ejemplos. Estos que vemos aquí en gris es uno de los más completos, que tienen filtros bastante grandes, en el sentido de que cubren partículas muy pequeñas. Hay marcas específicas
Y aquí tenemos algunas mascarillas. Esta blanca se ve más sencilla, pero también tiene protección contra polvos, entre otras cosas. ¿Ves que sería en este caso antihumos? Puede ser el uso. Y lo que tienen son filtros de capas múltiples de fibra gruesa y delgada también. Y lo que hace es filtrar los polvos, las neblinas y los humos. Y estos están diseñados específicamente o principalmente para trabajos con soldadura. Estas son las de antigas. Son respirador oral o nasal y tienen doble filtro que también tiene 5 complementos. Está el principal y tenemos aquí estos otros que son también filtros. Y lo que hacen es que purifican el aire. Pasando luego al equipo de protección personal para manos, debemos utilizar equipo de protección para manos cuando tenemos riesgos de heridas, de quemaduras, de golpes, cuando también se está en contacto con sustancias químicas que se trabajen con las manos. En estos casos se deben utilizar guantes de cuero, que son también para riesgos mecánicos. Cuando se trabaja con toda la parte eléctrica, se tienen que utilizar guantes dieléctricos. Y aquí los vemos, usualmente son así, son como más largos y tienen diferentes colores. Ahora pasando a equipos de protección personal para el cuerpo, esto que vemos como que es un mandil en realidad, pero nosotros le podemos decir como una gabacha o algo de forma que me cubre la parte frontal del cuerpo y se utiliza cuando se trabaja o puede haber algún riesgo de salpicadura de sustancias químicas principalmente. Y como está en la parte frontal del cuerpo, esto protege el tronco, protege el abdomen e incluso las piernas, porque usualmente son bastante largos. Entonces proteges hasta cierta parte de las piernas. Cuando utilizar equipo de protección personal para el cuerpo, se puede utilizar cuando se trabaja en limpieza, cuando se hacen labores de corte, cuando se solda, en podas, en túneles, en pozos, también en presencia de sustancias derivadas de hidrocarburos, cuando se trabaja con algún químico, algún aceite también. También se puede o se debe utilizar más bien en superficies acuáticas o submarinas, cuando se hacen perforaciones e incluso en conos volcánicos, taludes, entre otros. Y ahora pasamos con el tema del fuego. El fuego tiene una clasificación y está regulada por la NFPA, por sus siglas en inglés, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Y este tipo de fuego se va a contrarrestar con un extintor específico, dependiendo de ese fuego. Entonces, aquí tenemos una ayuda visual que está por colores también y que me indica cuando tenemos una ayuda visual enfocada en la parte del fuego verde, esta es porque está relacionada con madera, con tipo de fuego ocasionado por madera, papel, cartón, tela, plástico, etc. Cuando es rojo es por relacionado o se inició o está relacionada con pintura, ese fuego, con gasolina, con petróleo o agentes químicos similares. Cuando es azul es porque
se ocasionó por equipos o instalaciones eléctricas, o puede haber un riesgo de fuego por equipos o instalaciones eléctricas. En amarillo es que se puede ocasionar por sodio, por potasio, magnesio, aluminio, titanio, etc. Y en color negro que se puede dar por grasas y aceites de cocina. Ahora bien, ese fuego se puede eliminar, reducir, pero su principal objetivo es eliminar el fuego y está diseñado especialmente para que permita la descarga de una determinada cantidad de un agente extinguidor almacenado en su interior. Entonces, ese agente extinguidor no siempre es el mismo y va a depender de, eh, para lo que fue creado ese extintor o para el tipo de fuego que fue creado ese extintor. Entonces, hay uno que es de agua a presión. Hay otro que es de agua que no es a presión, es también con A. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos uno que es ABC, existe otro que es con polvo químico y también otro con químicos húmedos. Aquí los vamos a ver ya más específicamente. Tenemos la identificación del fuego o el tipo de fuego que vimos anteriormente, que es por clase A, que son sólidos, por clase B, que son inflamables, el B, que es eléctrico, el de la estrella o amarillo, que es por metales, y el K, que es aceites y grasas vegetales. Y tenemos todos los ejemplos que mencionamos antes. Por ejemplo, el primero es el de madera, pasto, papel, tela, ¿verdad? Todo lo que sea similar, que se hace por residuos sólidos. Y los extintores que se pueden utilizar, en este caso puede ser para fuego que está relacionado o se inició también o pasó por madera, pasto, papel, etcétera, se puede extinguir con un extintor, perdón, de polvo químico. Es muy eficiente. También hay uno de espuma que puede utilizarse, pero no es tan eficiente como el de polvo químico. El de agua también se puede utilizar para fuego de clase A. El de alum también se puede utilizar, o el de ABC que vimos antes, pero no es tan eficiente. Y ya todos los demás, que es el de dióxido de carbono, el de polvo químico, el de potasio, no se deben utilizar. No son eficientes, no van a eliminar el fuego o incluso en otras ocasiones pueden hasta ponerlo peor. Entonces, el tema de entrenarse en el uso de los extintores también es muy, muy importante. Y en contraste de la clase de fuego del tipo A con el extintor que se utiliza de polvo químico, tenemos el que está relacionado con grasas vegetales, el último. Entonces, si ustedes pueden ver, el de polvo químico no sirve cuando es una grasa vegetal o aceite, no debe utilizarse. El de espuma tampoco puede utilizarse, el de agua tampoco, aunque uno piense que siempre el agua es buena y es eficiente para eliminar un fuego. No siempre es así, el de alón tampoco, el de ABC, el de dióxido de carbono tampoco, el de polvo químico tampoco, pero el de potasio sí, ¿verdad? Simplemente por el tipo de elementos que contiene ese fuego, que en ese caso es un aceite. Entonces, importante siempre leer las características del extintor, y si es el caso de la persona que va a colocar el extintor, se deben conocer cuál es el ambiente laboral, cuáles son los riesgos antes de colocar un extintor. Aquí tenemos algunos extintores de ejemplo y nuevamente con su identificación: A, verde sólido; B, para líquidos inflamables en rojo; C, eléctricos en azul; D, metales en amarillo; y la última que vimos, que es por
aceites y grasas vegetales. Entonces, para los sólidos se pueden utilizar a base de agua, ¿sí? Vimos anteriormente en la imagen anterior, en el cuadro anterior, que sí sirve, no es el más eficiente, pero sí se puede utilizar. ¿Ok? También a base de agua pulverizada, a base de espuma también se puede utilizar, el polvo químico también y reemplazante de halógeno también para los fuegos de clase A. Para los fuegos de clase B, los inflamables, se deben usar extintores a base de espuma. También se pueden utilizar a base de dióxido de carbono, a base de polvo químico y reemplazante de halógenos. Para los C, se deben utilizar extintores a base de agua pulverizada, de dióxido de carbono, de polvo químico y base reemplazante de halógeno, pero no se debe utilizar a base de agua tampoco. Agua normal no se debe utilizar. El de clase D o los metales, solo el de polvos especiales para clase D. Y usualmente están así como en amarillo también para que sea más fácil de ubicar. Y el de clase C, como lo vimos antes, es el que debe utilizarse es de acetato de potasio. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Qué? Pues con eso ya estaríamos con toda la materia del día de hoy. ¿Alguna duda con el examen? ¿Todo bien? Y para terminar, sí me gustaría que me confirmen que pueden ver lo de esta clase, lo de la clase del día de hoy. Sí, si ustedes ingresan al sistema, se ve ya esta clase que dice semana 4 y toda esta información. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces muchas gracias por unirse el día de hoy. Que tengan buena noche. Sí, claro. Ajá. Sí, recuerden que cada semana se habilita un examen que es de la materia que se ve esa semana. Entonces, esta semana, ahorita ya debió habilitarse el examen porque se habilita una vez que se inicia la clase y tienen una semana completa. Entonces, se habilita siempre el lunes a las 6 de la tarde y tienen toda la semana hasta el lunes siguiente a las 12 mediodía para poder realizar el examen. Correcto. Si ustedes ven, la fecha dice 21 de inicio y 28 de cierre. Ujú. Bueno, con gusto. Hasta luego. Gracias. Sí, Catalina. 70. Ujú. Bueno, con gusto. Sí,
Ujú. Sí, sí, o sea, que ya lo hicieron, nada más que quiere ver, las preguntas solamente. O sea, lo que no pueden hacer, y eso es definitivo, es que usted ya lo hizo y lo vuelvan a hacer. Eso sí no se puede. Ajá, ajá, okey. Sí, eso sí, totalmente. Eso es un tema de sistema, entonces déjeme hablarlo con don Luis Fernando para ver qué me dice, si el examen se puede revisar una vez que ya esté completado, nada más para ver las respuestas. Yo lo reviso con él y les comento, ¿está bien? Bueno, okey, excelente, Amy. Entonces voy a revisarlo con Marjorie para verlo, ya las respuestas y ver cómo se deberían de ver. Tal vez es nada más la forma en que se esté revisando. Ujú. Bueno, con gusto. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.